Vamos a empezar con el primer ejercicio. Un cartel rectangular de cartón debe tener 150 pulgadas cuadradas para material impreso, márgenes de 3 pulgadas arriba y debajo de 2 pulgadas a cada lado. Encuentre las dimensiones del cartel de manera que la cantidad de cartón que se use sea mínima. Vale. Entonces primero, muy bien. Ahora, hice un pequeño corte para hacer esto rápidamente. Como el ejercicio nos dice, márgenes de 3 pulgadas arriba y debajo de 2 pulgadas, aquí lo representé más fácilmente. Arriba y abajo va a tener 3 pulgadas. A la izquierda y a la derecha van a tener 2 pulgadas. Y el rectángulo que está más pequeño en medio va a tener 150 pulgadas de área. Primero, aquí ya vienen un poco de conceptos de geometría, el cual, si nos acordamos, nos dice que un rectángulo o un cuadrado, su área va a ser igual a la base por la altura. Va a ser igual a la base por la altura. H generalmente se representa como la altura y B como la base. ¿Qué tenemos y qué conocemos? Conocemos que el rectángulo del centro vale 150 de área, pero no conocemos su base ni su altura. Entonces vamos a dejarlas como incógnitas mediante variables. La horizontal, o sea la base, vamos a representarla con una X. Y la altura vamos a representarla como una Y. Ahora, sabemos que la base, que le dimos un nombre, no la conocemos pero le dimos un nombre, va a ser la X por la altura igual a 150. Esto para el rectángulo que está más pequeño. Listo, ya modelamos el primer rectángulo. Vamos con el segundo que está por fuera. ¿Y cómo lo haremos? Conociendo esta información que sabemos. Entonces, sabemos que esto es X, esta parte es X, sabemos que esta parte es X, que equivale a esta misma parte, más o menos ahí. Pero como vemos, es un poco más grande el que está por fuera, el rectángulo que está por fuera. Y no sabemos cuánto miden estos, claro que lo sabemos. Esta parte va a medir 2 y esta parte va a medir 2. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra ecuación? Quedaría X más otras dos pequeñas partes. 2 y 2 son 4. Listo. Tenemos la horizontal. Ahora la vertical, la altura. ¿Qué conocemos? Conocemos que esto es Y, que es el equivalente a esto. Y queremos hallar otro color. ¿Qué es el equivalente a esto? Queremos hallar toda la parte que nos falta, que son estas pequeñas de 3 pulgadas. Entonces ya es más fácil hacerlo. Y más dos pequeñas partes, la Y más dos pequeñas partes, 6 pulgadas. Es un poco difícil con el mouse. Listo. Ahora sabemos el área del segundo rectángulo. ¿Por qué? La base por la altura. Entonces aquí tenemos una primera ecuación para el rectángulo pequeño y vamos a hacer la segunda para el más grande. X más 4 es la base por la altura. Y aparece un 4. Y más 6 es igual al área de este grande, pero no nos interesa en este momento. No nos interesa, sabemos que esto es el área del más grande. Tenemos nuestra segunda ecuación. Ahora, tenemos un sistema de dos ecuaciones.
en el cual no sabemos ni la x ni la y. Pero en este podemos reemplazarlo, podemos reemplazar cualquier variable y conocer qué es la x o la y. Entonces generalmente se usa la y, yo voy a usar la x. ¿Está en rojo? Sí. Entonces aquí vamos a hacer un despeje pequeño. Va a ser la x igual, está multiplicando, paso a dividir, sencillo, listo. Sabemos que es la x, ahora vamos a reemplazarla en el segundo. Va a poner aquí 1 en 2, lo que tenemos de 1 en la ecuación 2. Continuamos en negro. 150, que es nuestra x, sobre y, más 4 por y, más 6. Sencillo, listo. Podemos ahora usar álgebra para simplificar estas partes. Vamos a multiplicar estas dos expresiones. Para acordarnos, se multiplica este por este, y luego este por este, después este por este, y este por este. Entonces empezamos. Queda 150 sobre y por y, 150 sobre y por y. Este y se puede dejar, este por se puede dejar implícito, más 4, más 150 por 6, sería 900 si no estoy mal, sobre y. ¿Por qué positivo? Más y más, positivo y positivo, positivo, positivo y positivo, más, positivo y positivo, más 4y, es positivo y positivo, más 4 por 6, 24. Listo. ¿Qué podemos hacer ahora? Como se ve acá, yo dije que este 150 estaba, hay un por implícito en este 150, por y sobre y. Entonces este y lo podemos cancelar. ¿Por qué se cancela? Eso ya lo deben saber, pero si al caso lo explico. Porque un número dividido sobre el mismo da 1. Entonces 150, digamos 100 dividido 100 nos va a dar 1, y 1 por un número es el mismo número. Entonces aquí no es que se cancele en sí, sino es que estos dos se convierten en 1, y 1 por 150 da 150. Entonces nos quedaría así. 150, canceladas las dos y's. Fácil. Ahora, como esta expresión ya no tiene y y esta tampoco, se pueden operar. 150 más 24, 174. Entonces nos queda 900 sobre y más 4y más 174. Muy bien. Ahora, ya tenemos nuestra función que modela nuestro ejercicio. Tenemos la función que modela nuestro ejercicio. Aquí estamos dependientes de la variable y. Entonces, de y depende esta función. Me equivoqué aquí porque puse la notación de derivada y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Es lo que vamos a ver a continuación. Tenemos nuestra función dependiente de y. Y ahora lo que queremos hacer es derivarla. Para igualarla a 0 porque nos pide el valor mínimo. Queremos que esa derivada halle su valor mínimo. Entonces vamos a hallar la derivada de esta función. Tenemos una pequeña expresión
que nos ayuda a encontrar la derivada de un término que se está dividiendo. Entonces, podemos hacer eso o podemos hacer otro truco algebraico que ya les voy a explicar. Entonces, primero vamos a hacerlo manual para ver que si nos da lo mismo. Entonces, según ese truco, es la derivada del primero, del de arriba, por el segundo sin derivar, el de abajo sin derivar, normalito, menos, ahora sí, la derivada del de arriba, perdón, el de arriba sin derivar, y ahora sí derivamos el segundo. Nos quedaría 1 sobre el de abajo al cuadrado. 0 por y es 0, menos 900. 900 por 1, 900 sobre y al cuadrado. Podemos hacer esto, y ahí nos dio la derivada, o podemos usar el truco algebraico, que es, el cual es una propiedad, que es la siguiente. Entonces, cuando tenemos una expresión, 8x a la 3, más o menos así, esta va a ser equivalente a 8x sobre x a la menos 3. Como se ve el exponente, queda negativo, porque pasamos el que está multiplicando a dividir. Y esto es una propiedad algebraica. Lo mismo podemos hacer al contrario, cuando tenemos una expresión que en el denominador tiene un a la 4, borro un momento, podemos hallarle el equivalente y subir esto, nos quedaría 8x a la menos 4, porque es el inverso. Ahora este está positivo, está en el denominador, vamos a subirlo, entonces tenemos que cambiarle el signo. Y esto es una equivalencia en el álgebra que sí existe. Y vamos a usarla para hallar la derivada de pronto más rápido que implementar esto. Entonces, 900 sobre y, subimos la y, nos quedaría a la menos 1, porque hay un 1 implícito aquí, y hallamos la derivada de eso. Entonces, menos 1 por 900, menos 900. Y le restamos 1 al exponente del que derivamos. Entonces, menos 1 por menos 1 da menos 2. Menos 1 y menos 1 da menos 2. Y aplicamos otra vez la propiedad de esa. 900 sobre la y pasa aquí positivo a la 2. Como vemos, son iguales. Entonces, por eso es importante aprenderse o tener en cuenta todas esas propiedades algebraicas que pueden volvernos los ejercicios más sencillos, más rápidos. A la hora de un examen el tiempo es preciado, entonces se agradece tener esos trucos. Bueno, ¿qué nos quedó aquí? Menos 900 sobre y a la 2 más 4y, la derivada de esto sí nos da 4, más la derivada de una constante 0. Entonces no la ponemos, mejor no la pongamos. Ahora, tenemos nuestra función derivada. Tenemos la función que modela nuestros cuadrados, la derivada de esa función, y ahora lo que queremos es igualarla a 0, para que agarre los valores mínimos. Tenemos la derivada, queremos que la igualarla a 0. Entonces, vamos a coger aquí, divido rápido. Menos 900 sobre y a la 2 más 4 igual a 0. ¿Qué podemos hacer? Despejar la y. Queremos los valores de y
que se acerquen más a 0, los mínimos. Entonces, está positivo, pasa a restar, igual a menos 4. Tenemos en ambos lados negativos, podemos multiplicar por 1, podemos multiplicar por menos 1, para cambiarle el signo a ambos lados. Esto se puede hacer porque el 1 no va a alterar nada la expresión. Un número multiplicado por 1 no altera nada. Por menos 1 únicamente lo que hacemos es cambiarle el signo a la expresión. Entonces queda 900 sobre y a la 2 igual a 4. Aquí podríamos también haber hecho que este pase a sumar y ya los teníamos ambos positivos, pero bueno, no está de más conocer más propiedades algebraicas. Entonces, este está yendo, pasa a multiplicar. 4 y ahora 2. Queremos que nuestra y quede sola. 4 está multiplicando, pasa a dividir. 900 sobre 4 y ahora 2. Operamos esto, nos da 225 igual a y a la 2. Y aquí podemos sacar raíces, porque tenemos una elevado a la 2 y su inverso es la raíz. Entonces sacamos raíz aquí, vamos a poner el rojito, sacamos raíz aquí, sacamos raíz aquí, cancelamos este 2 con esta raíz cuadrada, esto es raíz cuadrada, por si acaso, y nos quedaría la raíz de 225 es 15, si no estoy mal. Se canceló la raíz, nos queda y. Entonces y, ya tenemos un valor para y, que es 15. Tenemos el valor mínimo que coge y. Ahora queremos saber el valor mínimo que coge x. Buscando por aquí tenemos una ecuación en donde sí teníamos despejada la x y que estaba dependiente de y. Entonces, ya usando esta, tenemos rápidamente x igual a 150 sobre 15, que es nuestra y ahora, se nos da 10. Entonces x es igual a 10. Tenemos ambos valores. 10 igual a x. Tenemos los valores de y de x para que esto alcance su mínimo, para que su cantidad sea mínima, la cantidad de material de cartón sea mínimo. Vamos a dejarlo aquí. Muy bien. Ahora debemos hallar el área del rectángulo que está por fuera, el cual ya nos dieron las condiciones de que 3 pulgadas arriba y debajo y 2 pulgadas a cada lado. Este es el que necesitamos en realidad. Pero ya sabemos su base, sabemos su altura, que teníamos unas incógnitas, ya las conocemos, simplemente es reemplazar. Entonces ya podemos decir que 15 más 6 bueno, vamos a dejarlo aquí de color naranja. Ya la solución, entonces la altura del triángulo que necesitamos va a ser 15 más 6 igual a 21. Esa va a ser la altura. Y la base va a ser ahora 10 más 4 igual a 14. Hacemos su base, su altura. Vamos a hallar el área con estos valores mínimos. 21 por la altura, 14, igual a 294. Y ahora sí, 294. Los números me quedan raros con el mouse. 94.
Y ahora sí, esto es nuestro resultado. Nos dice, encuentra las dimensiones del cartel de manera que la cantidad de cartón que se use sea mínima. Entonces las dimensiones va a ser, en la base necesitaremos 21, en la altura necesitaremos 14. Y el área, que no nos la piden explícitamente, pero si nos la pidieran, ya sabemos que es multiplicando eso. Y ya. Muy bien, vamos a iniciar con el segundo ejercicio. Dice, control de tráfico aéreo. Un control detecta que dos aviones que vuelan a la misma altura tienen trayectorias perpendiculares y convergen en un punto. Uno de ellos está a 225 millas de dicho punto y vuela a 450 millas por hora, el otro está a 300 millas y se desplaza a 600 millas por hora. Entonces, primero, recalcar que es esto, perpendiculares. Son términos matemáticos para decirnos que estos dos aviones en el punto del origen van a estar, para decirnos que del punto del origen a su trayectoria, a su distancia, van a tener una diferencia de 90 grados. Como podemos ver aquí en el gráfico, va a ser un poco más grande, no importa que pierda píxeles. Aquí van a estar, aquí va a haber un ángulo de 90 grados. ¿Por qué recalco esto? Porque en muchos ejercicios nos va a pedir eso, que haya la perpendicularidad entre dos segmentos de recta, yo no sé, y no te van a dar un gráfico. Entonces primero es importante tener presente todos esos términos matemáticos. Cuando nos hablan de perpendicular, es que su diferencia en el ángulo es de 90 grados. Cuando nos dicen paralelos, son dos segmentos que no se tocan pero que tienen la misma dirección. Bueno, nos dice que uno de ellos está a 225 millas. Entonces vamos a modelar primero nuestro problema. Vamos a coger, y este avión va a ser el X y está a 225 más o menos. Va a volver a hacerlo grande. Como se ve, el avión X, lo llamé X, se puede tomar cualquier nombre, pero lo llamé X porque está sobre el eje X, para acordarnos. Entonces va a ser el avión X, va a ser el avión X que se está moviendo a razón del tiempo, dependiente del tiempo, porque si se está moviendo hacia el punto de origen, va a tener 225 millas. ¿Cómo llegué a esto? ¿Por qué llegué a esto? Porque las funciones, cuando nos dicen y de x es igual a la función x a la 2, nos están modelando una distancia, una gráfica nos está modelando gráficas en los cuales sus puntos van a tener, entre puntos van a haber distancias. Entonces por eso cuando yo reemplazo un número en x, digamos y x a la 2, me va a dar un número, eso va a ser 4. Y por eso un equivalente de x, del eje x, va a tener un equivalente en el eje y. Porque al momento de nosotros graficar funciones, estamos graficando distancias entre puntos. 4. Estos dos, perdón. Estos dos. Entonces, eso mismo, nos dice la distancia es igual a 225. Y tenemos que, como es un modelo que se está moviendo, entonces va a depender del tiempo. Ahora, ¿qué pasa cuando derivamos esa función? Entonces, ¿qué pasa cuando derivamos esta función? Eso ya los profesores dicen que es la pendiente de la recta tangente. Sí, la pendiente de la recta tangente. ¿Y qué es la pendiente de la recta tangente? Cuando ellos dicen esto,
quieren decir que en un punto de la función hay una recta que va a tocar ese punto, va a tocar ese único punto. Aquí me queda mal, pero es que hacerlo con mouse es complicado. Va a tocar ese único punto y esta recta va a tener una pendiente. ¿Y esta pendiente qué es? Esta pendiente va a pertenecer a la velocidad. A la velocidad. Porque cuando un objeto, vamos a hacer la gráfica del tiempo a razón de la distancia. Un objeto se encuentra a 2 metros. Entonces 1, 2, 3, 4. Se encuentra a 2 metros. Y no se mueve. En un segundo no se mueve. Llega a 2 segundos no se mueve. 3 segundos tampoco. Pero en el segundo 4, del 3 al 4, ¡pum!, se movió. Hasta un valor de 5. ¿Qué quiere decir esta pendiente que tenemos aquí? Esta pendiente, cuando un objeto se mueve, obviamente va a tener velocidad. Y eso es a lo que se refiere cuando hallamos la pendiente de la recta tangente. En un plano que se refiere a la distancia. ¿Por qué? Hay otras gráficas que ya no estamos modelando el tiempo a razón de la distancia, sino que a razón ya de la velocidad. Entonces, esta pendiente, la velocidad. Pero ¿qué pasa cuando graficamos a razón del tiempo y la velocidad? Entonces un objeto, lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 5, un segundo, va a tener una velocidad constante de 1, se va a mover a 1 metro sobre segundo, y luego ¡pum! ¿Qué pasa? ¿Cómo lo decimos nosotros que varió la velocidad? Que aceleró, acelera en 4 segundos, digamos. En 4 segundos aceleró 5 metros sobre segundos. Entonces esta pendiente nos refiere a la aceleración. Es por eso que nos enseñan a derivar en el cálculo, porque muchos modelos van a tener una diferencia de la distancia en contra del tiempo o de la velocidad en contra del tiempo, y eso es a lo que se refiere a la derivada. Es una diferencia entre una variable y la otra variable. Esas son las derivadas. Entonces, como podemos ver aquí, cuando derivamos la posición, como vimos aquí, hallamos la pendiente de la recta tangente y eso nos da la velocidad. Entonces nos dice que se mueve a 450 millas por hora. Esto es una velocidad. Millas sobre hora, metros sobre segundos. Si hallamos el equivalente, entonces 450 millas sobre hora. Esta es la velocidad. Y también, bueno, y tenemos el segundo, ya, el avión Y, que va a estar en el eje Y, que se está moviendo a razón del tiempo. Voy a borrar esto de una vez, ya que entendiste a qué se refieren las derivadas, que son las variaciones a razón de dos variables. Una posición que está a 300 millas y va a tener una velocidad, que es la derivada de la posición, de 600 millas sobre hora. Listo, tenemos posición, velocidad, modelado a razón con la notación de derivada. Pero puedo poner esto de diferente manera, porque la derivada no tiene una única notación. Se puede escribir x derivada de la variable, o sea t, o puedo poner la derivada de x a razón de t, o puedo poner la derivada de x a razón del tiempo, y voy a ponerla de esta segunda forma.
pero se refieren a exactamente lo mismo. Son derivadas. La derivada de x con respecto al tiempo va a ser la velocidad. Y la derivada de y con respecto al tiempo va a ser la velocidad en y del avión y. Ahorrar esto. Y listo. ¿Qué nos piden hallar? ¿A qué ritmo se reduce la distancia entre ellos? La distancia entre ellos, como vemos en el dibujo, es s. ¿Por qué es s? Porque es la distancia entre ellos. Pero ¿cómo podemos... ¿cómo le explico? Es s. Y como vemos, los dos puntos de estos aviones forman un triángulo rectángulo. Y ya estos son conocimientos de geometría. Aplicamos la ecuación pitagórica para hallar la hipotenusa, que siempre la hipotenusa va a ser el lado más largo de un triángulo rectángulo. Para eso sirve el teorema de Pitágoras. Entonces tenemos que el teorema de Pitágoras, voy a dejar una imagen por aquí al ladito. Tenemos que un cateto, que va a ser x, va a ser la distancia en x, tenemos que la hipotenusa, o sea la distancia entre esos dos, al cuadrado, va a ser igual a un cateto, que es la distancia de uno de los catetos. Vamos a poner el cateto en x. No lo voy a reemplazar porque ya verás por qué. Más el otro cateto al cuadrado. Ambos están dependientes del tiempo. Y ya, esta es la ecuación pitagórica. Entonces muy bien, ya tenemos la ecuación pitagórica, que se refiere a la distancia entre estos dos aviones. Pero esta distancia no es normal, porque estos dos aviones se están moviendo, están variando su distancia entre ellos al punto de origen. Por lo que si este avión se mueve hacia acá y este avión se mueve hacia acá, este cateto va a ir disminuyendo y este otro cateto también va disminuyendo. Por ende, la distancia entre ellos va a ir disminuyendo. ¿Y como pongo en notación algo que está variando a razón del tiempo? Con la derivada. Entonces derivo esta expresión. Nos queda dos veces s la derivada de s a razón del tiempo. Poner otra vez porque se confunde dos veces s. Aquí multiplicamos 2 por 1, 2, y restamos 1 al exponente, s. Y aquí a quién derivamos, a s, porque es lo que va variando. Entonces s de t, la t se comporta como una constante, por lo que cuando la derivamos, no la derivamos, se saca, entonces queda igual. ¿Y a quién derivamos? Derivamos a s con respecto al tiempo, igual a 2 por 1, 2, restamos. Tuve un pequeño problema con el audio, pero vamos a seguir haciéndolo. Esta es mi voz en off, o sea, sobre el video que estaba grabando. Y ya, bueno, vamos a seguir. Aquí entonces hallamos la derivada y queda ds con respecto a t. Hallamos la derivada de x. Aquí estamos derivando con respecto a s, por eso queda la derivada de s con respecto a t. Aquí derivamos a x, por eso va a quedar ahorita 2x. La derivada de x con respecto a t. La t es una constante, por eso se deja igual. Las constantes salen de la derivada cuando están multiplicando. Más 2y, más rápido, por t, de y sobre dt. Listo.
Como vemos la pregunta, nosotros necesitamos el diferencial con el que los dos aviones se van acercando. Entonces necesitamos el ds, que es la distancia de los dos aviones, la variación de la distancia entre los dos aviones con respecto al tiempo. Entonces vamos a despejar el ds de t, que es lo que nos pide el ejercicio. Entonces rápidamente queda ds de t es igual a, solamente tenemos que pasar el 2s, el 2 por s de t a dividir. Voy a ver si puedo copiar esto, lo copio y queda en 2 por s de t. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Tenemos de y, tenemos de x, tenemos x de t, y de t, pero nos falta el st. ¿Cómo hallamos st? St, entonces es la distancia de los dos aviones en el punto que nos muestra la gráfica, sin variar. Cuando ya varía la distancia entre ellos es el ds, pero sin que varíe es el solamente s. Entonces necesitamos el s de t. Aquí lo que hago simplemente es, como te había dicho, ya tenemos 2x, tenemos de t, de y yt, entonces simplemente lo reemplazo. Aquí es muy importante ver que el 450, por ser una velocidad y las velocidades tienen direcciones, va a ser negativo. ¿Por qué? Porque si vemos el avión X se está moviendo de derecha a izquierda, se está moviendo hacia la parte negativa del plano, por eso la velocidad es negativa. Contrario a como si fuera una distancia, las distancias no existen distancias negativas, simplemente cuentas si son 2 metros, no importa la dirección. Y como podemos ver, también el avión Y va a tener una velocidad negativa porque se está moviendo de arriba hacia abajo. Se está moviendo desde arriba hacia abajo, hacia la parte negativa del plano, hacia menos y. Entonces nos quedaría 2y de t, que es 300, por menos 600. Aquí es 2 y s de t. Como había dicho antes, s de t no lo conocemos, pero sabemos cómo sacarlo. Porque estos aviones están formando un triángulo rectángulo. Entonces simplemente usamos Pitágoras, como ya habíamos hecho antes. Aquí estaba la ecuación de la hipotenusa, solamente tengo que quitar la raíz y despejar bien el s de t. Nos quedaría s de t igual a, saco raíz a ambos lados, cancelo el exponente y nos quedaría que s de t es igual a la raíz de x a la 2 por t menos x a la 2 por t. Sabemos que es x de t, sabemos que es x por t y que es y por t. Entonces solamente lo reemplazamos, que son las distancias de los aviones. Reemplazamos rápidamente y operamos con la calculadora. Eso nos daría que la distancia entre esos dos aviones es igual a nos va a quedar que esta raíz es igual a 375. Entonces ya conocemos el valor de S por T. Vamos a reemplazarlo aquí. Y esto es ds de t, va a ser igual, entonces usamos la calculadora, operamos todo rápidamente. Entonces nos dio menos 750. Y como vemos, nos dio un valor negativo porque tiene sentido debido a que los dos aviones se mueven hacia la parte negativa del eje. Se están acercando hacia nosotros, van disminuyendo su distancia hacia nosotros, o bueno, hacia el punto
de origen del plano. Entonces ya esta es la variación de la distancia de los dos aviones con respecto al tiempo. Ahora segundo punto. Nos están preguntando cuál es el tiempo que implementan los dos aviones para llegar al origen. Entonces aquí vienen un poco de conceptos de física bastante simples, el cual es como la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Por esto, por esta ecuación podemos despejar el tiempo y sabemos que el tiempo va a ser igual a la distancia sobre la velocidad del avión. Y como vemos tenemos todos los datos, por eso solamente tenemos que reemplazar. Tenemos la distancia de cada uno de los aviones y la velocidad que llevan ellos. Entonces va a haber un tiempo para el avión X y otro tiempo para el avión Y. Reemplazo y ya. Como vemos, los valores que nos dieron son 0,5 y 0,5 para los dos. Estos están en horas, por lo que no hicimos ninguna conversión antes. Si queremos convertirlos a minutos, serían 0,5 por una hora tiene 60 minutos, 0,5 por 60 igual a 30 minutos. Entonces ambos aviones tardarán 30 minutos en llegar al punto de origen. Y ya tenemos el ejercicio completado. Muy bien, entonces ahora vamos a empezar con el ejercicio número 3. Dice, un avión vuela a 5 millas de altitud y a una velocidad de 600 millas por hora, hacia un punto situado exactamente en la vertical de un observador. ¿A qué ritmo está cambiando el ángulo de elevación cuando el ángulo es 30 grados según la figura? Entonces tenemos que nuestro ángulo θ va a ser igual a 30 grados. Es el ángulo que nos muestra la figura. Tenemos que 5 millas mide este cateto de este triángulo rectángulo. Este es un triángulo rectángulo. Entonces vamos a empezar a modelar el problema utilizando las funciones trigonométricas. ¿Por qué las funciones trigonométricas? Porque este es un triángulo rectángulo y vamos a trabajar con ángulos. Entonces vamos a buscar cuánto mide este cateto de acá. Vamos a buscar cuánto mide x. Ahora buscamos entre las funciones trigonométricas y vamos a encontrar que hay una función trigonométrica que nos modela el cateto opuesto y el cateto adyacente. Esa es la tangente. Es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Este es el cateto opuesto al ángulo y este es el cateto adyacente que lo está tocando. Entonces vamos a ponerlo mejor. Tangente del ángulo sabemos que es 30. 5 sobre x, que no sabemos qué es. ¿Qué nos están preguntando entonces? La elevación cuando el ángulo es 30 grados. ¿A qué ritmo está cambiando el ángulo? ¿A qué ritmo está cambiando el ángulo? Entonces tenemos que esto nos modela el ángulo de un triángulo rectángulo, pero necesitamos la variación, por lo que tenemos que derivarlo. Pero primero vamos a despejar x para hacer los cálculos más fáciles. Entonces x es igual a 5 sobre tangente de θ. Ahora aplicamos la derivada a este lado, derivamos en cuanto a x, nos queda dx de t, y este lado lo derivamos, nos va a quedar regla del cociente, la derivada de 5 es 0 por tangente de θ menos el primero sin derivar, el de arriba sin derivar, por el segundo ya derivado. La derivada de tangente es secante. Esto es de memoria, se puede demostrar, pero me tardaría más.
sobre la tangente, el que está abajo, al cuadrado. El ángulo al cuadrado. Esto es 0, por lo que nos queda menos 5 por la secante al cuadrado de teta. Vamos a ponerlo de una vez aquí. 5 secante al cuadrado de teta, secante al cuadrado de teta sobre la tangente del ángulo al cuadrado. Hay una propiedad de los exponentes. Entonces ya tenemos la derivada. En la parte izquierda derivamos en cuanto a x y en la parte derecha derivamos con respecto a teta. Y esto es lo que queremos hallar. Queremos despejar la variación del ángulo con respecto al tiempo del avión. Entonces, primero, antes de despejar, vamos a simplificar esta expresión. Tenemos que dx dt va a ser igual a menos 5. Hay una propiedad de los exponentes que me permite distribuir el exponente cuando hay una fracción de la siguiente manera. Queda como factorizado, o puedo distribuirlo. Es lo que dice la propiedad. ¿Para qué hago esto? Para que al momento de simplificar aquí dentro me quede más fácil. ¿Por qué? Porque ¿qué es secante? Secante, según las razones trigonométricas, sabemos que secante es 1 sobre coseno de teta. Y tangente es seno de teta sobre coseno de teta elevado al cuadrado por el de teta de t. Hacemos ley de la oreja para fraccionarios y nos queda dx de t igual a menos 5 por 1 por coseno de teta sobre coseno por seno, coseno de teta por seno de teta. Esto elevado al cuadrado. Como vemos, ahí los cosenos se pueden simplificar. Aquí es de teta de t. Nos quedaría que de x de t es igual a menos 5, 1 sobre seno del ángulo elevado al cuadrado por de teta de t. Ahora sí, despejamos lo que necesitamos, la variación del ángulo con respecto al tiempo. Entonces nos quedaría que de teta de t despejado, aquí simplemente es pasar lo que está multiplicando a dividir al de teta x, al de x de t, menos 5, 1 seno del ángulo al cuadrado. Y conocemos el valor de todos estos. ¿Cómo así? Sí. ¿Por qué? El avión vuela a 5 millas de altitud y a una velocidad de 600 millas. Velocidad. Tengo la posición. Velocidad. Entonces la velocidad, como ya habíamos visto, es de x de t igual a 600. Entonces sí sé la velocidad. Son 600 millas. ¿Qué más necesito saber? El ángulo. El ángulo también lo conocemos. Entonces ahí vamos bien. Simplemente reemplazamos y operamos en la calculadora.
600 sobre menos 5, 1 sobre seno de 30 al cuadrado. Operamos en la calculadora y eso nos da que el ángulo es de 30 grados. Y tú me dirás, no, eso me da menos 30 grados. Y sí, si dejamos esa expresión así, da menos 30 grados. Pero yo me equivoqué porque la velocidad es negativa. Debido a lo que ya lo habíamos visto antes, de que el avión se está moviendo de derecha a izquierda. Entonces menos y menos da positivo, nos da que el ángulo al que varía el avión es de 30 grados. Y listo, hecho el ejercicio. Entonces, ahora vamos a empezar con el tercer ejercicio. Nos dice, un volumen máximo para formar un paquete rectangular que se va a enviar por un servicio postal se disponen de 108 pulgadas. Se dispone de 108 pulgadas cuadradas. Determinar las dimensiones del paquete del volumen máximo que puede enviarse. Entonces, ¿qué es lo que queremos hallar? El volumen máximo. Como vamos a ver en la figura, y según la ecuación del volumen para un rectángulo, el cual es el volumen será igual a la base por la altura por la profundidad. Tenemos la base, la altura y la profundidad en nuestra caja. No se aprecia bien cuando lo agrando, pero sí podemos ver que la Y es nuestra base, la altura es la X y tiene una profundidad igual a la altura. Entonces sería por X. Eso nos daría que el volumen sería igual a Y por X al cuadrado. Dos veces la X, X al cuadrado. Entonces, en un ejercicio normal tendríamos que coger, derivar el volumen, igualarlo a cero para poder encontrar el máximo. ¿Por qué se encuentra el máximo? Porque cuando tenemos una función, esto es una función, hallamos el máximo. Porque cuando tenemos una función, esto es una función, el máximo pico que alcanza esta función, casualmente, su pendiente va a ser cero. Su pendiente no va a tener, porque va a ser una línea recta. Caso contrario de que si buscamos la pendiente en otro punto, esta sí va a tener un valor, va a tener una pendiente. Entonces, tendríamos que derivar el volumen pero y tendríamos que derivar el volumen y igualarlo a cero. Pero como vemos, este volumen es una función que depende de dos variables, de y y de x. Entonces el volumen es esta función que está dependiendo de y de x. ¿Cómo hacemos para derivar una función de dos variables? Se puede, pero esos son con cálculos ya más avanzados. En cambio, el ejercicio nos da un área, el área de las caras de este rectángulo. Entonces voy a hacer algo rápidamente y es desarmar esta caja.
Listo. Entonces, esta caja desarmada tendría este aspecto. Serían las 4 caras largas y las 2 tapas. Ahora, sabemos que la longitud de las tapas es X y la altura es X en ambas cajas. Sabemos que la longitud de esta línea es la base y tiene Y. Y la parte interna está el ancho de la cara más larga va a tener X, porque se conecta a esta misma, entonces su longitud va a ser de X. Entonces, para encontrar el área de todas estas superficies que están pintadas en verde, tenemos que calcular el área del cuadrado, de todos estos rectángulos y sumarlos. Esa va a ser el área de la superficie total del rectángulo. Entonces vamos a empezar. Sabemos que el área de un cuadrado, sabemos que el área de un cuadrado es base por altura. En este caso, el área de este cuadrado sería x a la 2, x por x. Ya lo habíamos visto. Pero va a ser 2 veces porque son 2 cuadrados, este cuadrado y este cuadrado. 2 veces x al cuadrado, 2 veces el área. Ahora las caras de los rectángulos más grandes. El área de los rectángulos será igual a la base por la altura. Entonces el área será igual a la base es y la altura x. Pero como vemos son 4 rectángulos, entonces aquí serán 4 veces el área de esos rectángulos. Y ahora vamos a sumar estas dos áreas. Nos va a quedar que el área total va a ser igual al área del cuadrado más el área de los rectángulos. Es decir, el área total la conocemos, el área total, es decir, el área total, pero en esta fórmula el área total la conocemos porque ya no la dan. Es 108 pulgadas. Va a ser igual al área del cuadrado. El área del cuadrado es 2x a la 2 más el área de los rectángulos, que son 4 rectángulos por y por x. Tenemos el área total de la superficie de nuestra caja. ¿Para qué despejamos esto? ¿Para qué encontramos esta área? Para despejar una de estas variables y poder reemplazarla en la del volumen, para que nos quede en una variable esta función y poder derivarla. Entonces vamos a despejar cualquier variable, vamos a despejar y, porque solo hay una y nos va a quedar más fácil. Entonces tenemos que 108 menos 2x a la 2, está positivo, pasa a restar, está sumando, pasa a restar, es igual a 4 y por x. Esta x pasamos a dividir, este 4 pasamos a dividir, entonces quedaría 108 menos 2x a la 2, 4x igual a y. Ya encontramos el valor de y. Entonces vamos a reemplazarlo en la función que nos modela el volumen. Entonces ya finalmente nos va a quedar en una variable que va a ser la x, porque esta depende de la x. Vamos a reemplazar la y es igual a 108
menos 2x a la 2 sobre 4x por, ya reemplazamos la y, lo que sigue en la ecuación, x a la 2. Entonces aquí podemos cancelar una x y cancelar esta x. Nos quedaría una x aquí, solamente una, que vamos a multiplicar por este y por este. Así, haciendo la simplificación más rápido. 108x menos 2x a la 3 sobre 4. Ahora, ya que tenemos nuestra función únicamente dependiendo de x, ¿qué vamos a hacer? Derivar. Entonces tenemos esta función y la derivaremos. Esta función derivada va a ser igual a la regla del cociente para las derivadas. El de arriba derivado. 108, 1 por 108, 108. El exponente que está aquí es 1, le bajamos un grado, queda 0, por lo que se anula. Se anula la x, 2, x por 2, 6, 3 por 2, 6, igual a x, bajamos un exponente, el grado del exponente sobre esto multiplicado por el de abajo sin derivar menos 108, el de arriba sin derivar, x menos 2x a la 3 queda igual por el de abajo derivado, eso nos da 0, eso quiere decir que esta parte nos da 0 sobre el de abajo al cuadrado. Entonces vamos a volver a escribirlo, vamos a volver a escribir la operación, porque vamos a darnos cuenta de que algo se nos cancela. Por 4 sobre 4 al cuadrado. Este 4 se va con uno de estos 4. Entonces tendríamos que la derivada de 108 menos 6x a la 2 sobre 4. Esta derivada yo puedo encontrarla así, con la regla del cociente, o simplemente puedo acomodar la expresión, que es lo que he hecho en anteriores casos, para que nos quede esta derivada más fácil y no tener que hacer toda esta operación. Podemos acomodar este 4, como está dividiendo, puede pasar a 1 sobre 4 por la función. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque recordemos que cuando tenemos una fracción, para operarla lo hacemos de forma lineal. Entonces, este se multiplica con el del frente y este se multiplica con el del frente. Entonces quedaría 1 sobre 4 por 6, 24. Por eso, aquí hay un 1 implícito. Entonces puedo, al multiplicar esto, nos da el equivalente. Lo único que yo hice es separarlo porque yo vi que esta parte de la función depende de x. Puedo separar lo que no depende de x, va a quedar fuera de la función. Entonces va a quedar fuera de la... Porque yo vi que esta parte no depende de x y esta sí. Entonces esta parte queda fuera de la derivada. Y derivamos en cuanto a x. Entonces quedaría 108 menos 3 por 2, 6, x a la 2. Volvemos a multiplicar lineal. 108 menos 6x a la 2 sobre 4.
Y como lo vemos, nos da exactamente lo mismo, pero con muchos menos pasos. Entonces es importante poder ver estos trucos algebraicos para que las operaciones se nos hagan más fáciles. Entonces ahora ya encontramos la derivada. Ahora vamos a igualar a 0. ¿Por qué igualamos a 0? Porque vamos a encontrar el máximo cuando tenemos una función y hallamos su punto máximo, vamos a ver que coincidentemente el punto máximo va a tener una recta tangente con pendiente 0. Esta pendiente va a ser 0, va a ser totalmente lineal. Caso contrario de que si encontramos un punto en otro lado de la función, esta sí va a tener una pendiente. Entonces, vamos a igualar a 0. Simplemente despejamos x. Entonces quedaría 108. Nos quedaría 108 menos 6x a la 2 igual a, este 4 está dividiendo, pasa a multiplicar, un número multiplicado por 0 nos da 0, entonces 0, este es menos 6x a la 2, se está restando, pasa a sumar, sumamos al 0, este 6 está multiplicándose, pasa a dividir, x a la 2, podemos operar esto, esto nos da 18, x a la 2, sacamos raíces a ambos lados para anular el exponente y nos daría que x es igual a la raíz de 18. ¿Qué es la raíz de 18? Es 4,24. Entonces ya tenemos el valor de x. Ahora vamos a buscar en donde podemos reemplazar la x en una de las ecuaciones que ya teníamos para encontrar la y. ¿Por qué qué? Porque nos piden las dimensiones. Entonces la dimensión en x para máxima va a ser 4,24 y para y vamos a buscar, aquí teníamos una y despejada, si no recuerdas, que se me borró ahorita, que es esta. Entonces vamos a usarla porque está dependiendo de x esta función y es lo que necesitamos. Entonces reemplazamos y es igual a 108 menos 2, 4,24, o podemos poner simplemente la raíz de 18. Pongamos raíz de 18 porque nos va a dar un número más exacto a la 2. Si ponemos fraccionarios en la calculadora, este número tiene más fraccionarios, no sé cuántos tiene, pero si ponemos de una vez la raíz de 18 nos va a dar un número más exacto. Entonces tenemos que este exponente se puede cancelar con este, que haría 108 menos 2 por 18, 4 por la raíz de 18. Calculadora, esto nos da 108 menos 36 sobre 4 por la raíz de 18. Tenemos que 92 sobre 4 raíz de 18 igual a, sea 5,42. Entonces y es igual a 4,42 cuando tiene el valor máximo. Entonces ya encontramos la dimensión de cada uno de los valores que nos piden, que son y y x. Van a tener que esta y va a ser igual a 5,42 y estas x
va a ser igual a 4,24. Ahí nos están pidiendo las dimensiones, que son estas, pero podemos calcular el volumen máximo, que ya va a ser simplemente reemplazando. Si nos pidieran el volumen máximo, sería y por x a la 2. Y por x a la 2. A 97.43. Esto está en pulgadas y la dimensión del volumen es cúbicos. Entonces, si nos lo pidieran, este sería el volumen máximo.